Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy otra vez lunes de consultas, así que bueno, me estuvieron preguntando bueno, acerca de algunas recetas y todo, pero me parece que había alguna cosa que está buena hablar hoy, que es el tema del gluten. Eh, Porque lo van a ver en todas las recetas, digamos, de panadería, inclusive de pastelería, pero en panadería el gluten es muy importante. Así que la idea de este video es que, bueno, que comprendan un poco el proceso y para qué es tan indispensable el gluten en las masas levadas, ¿sí? Miren, para empezar el gluten, no sé si han visto alguna vez, digamos, los productos para celíacos, que digamos los celíacos es una enfermedad que digamos lo que no tienen es tolerancia justamente al gluten. Entonces van a ver que todos los productos dicen sin TAC. El TAC es trigo, avena, cebada y centeno, son las harinas que poseen gluten. Ahora bien, a nosotros el gluten es muy importante porque es una proteína que se desarrolla con la humedad y con el amasado. Bueno, está formada por dos proteínas, gliadina y glutenina. Bueno, eso si quieren después investigar más, no hay problema, pero no los quiero volver locos. Simplemente entender que en este proceso de fermentación, la levadura, que es un organismo vivo, lo que hace básicamente es consumir eh, glucosa, o sea, carbohidratos, glucosa que viene del azúcar, que viene de las harinas, y liberar dióxido de carbono, ¿sí? O sea, un gas, básicamente. Ese gas tiene que ser retenido por algo para que, digamos, el pan se transforme en esa especie de esponja gigante que se va inflando. Ahí es donde juega el tema del gluten. Por eso el tema de el buen amasado. ¿Por qué? Porque se desarrolla con la humedad y con el amasado. Una masa bien amasada va a tener una cadena de gluten, una red de gluten mucho más pareja, y por lo tanto va a hacer que ese pan fermente mucho mejor, ¿sí? Así que bueno, una de las cosas importantes es la masa. Y la humedad, otra de las cosas importantes. Piensen que el pan es como una especie de globo, para que tengan una idea más acabada de cómo es el tema. Por lo tanto, si la masa es muy dura, si el globo es muy duro, digamos, cuesta inflarse. Bueno, esto es algo similar. Cuesta inflarse, y los alvéolos, esos agujeritos que básicamente que son esa red de gluten que retuvo ese gas que liberó la levadura. Si la masa es más bien dura, digamos, va a tener unos alvéolos, unos agujeritos muy chiquitos, ¿sí? Al revés, si la masa es muy blanda, va a tener unos alvéolos más grandes. Por ejemplo, si una masa la hidratan con el 50% de agua, es una masa muy dura. Bueno, probablemente capaz que ni la pueden hidratar, pero con un 60% es una masa más o menos normal, tiene unos alvéolos de un cierto tamaño, ¿sí? Ahora, si la masa la hidratan, por ejemplo, una masa de pan ciabatta, digo que es un pan blando, ¿no? Con un 80% de humedad, o sea, de líquidos, ¿qué va a pasar? Van a tener los alvéolos más grandes, ¿sí? Es el efecto que va a producir, bueno, la masa va a fermentar más rápido. Pero básicamente con respecto, en este caso, al gluten, lo importante entonces, ¿qué es? Tener una harina de gluten, o sea, que tenga gluten, ¿no? En este caso de los TAC, o sea, trigo, avena, cebada y centeno, el trigo básicamente es la que más gluten tiene. Dentro de esas harinas de trigo también hay distintas variedades, digamos. En la industria tiene distintas variedades de harina. Acá en Argentina se las denomina con ceros, digamos. La 3 ceros o harina de fuerza es la que tiene más gluten. Y la 4 ceros es una harina un poco más floja, como para pastelería, pero también tiene gluten, ¿sí? O sea, pueden hacer un pan con 3 ceros o con 4 ceros. Denominada acá en Argentina, ¿no? O sea, con una harina de fuerza o con una harina floja también se denomina. Eh, lo que va a suceder con la harina floja es que tiene menos gluten. Por lo tanto, esas cadenas van a ser, digamos, menos resistentes. Si hacen un pan, o sea, dos panes, con dos harinas, 3 ceros y 4 ceros, o harina panadera, harina pastelera también se le dice, con las mismas proporciones de líquido, de humedad, todo, van a notar la diferencia, van a notar que la harina
panadera, la harina 3 ceros, el pan va a desarrollar más volumen porque tiene más cadenas. De hecho, vieron, no sé si alguno ha trabajado con eso, en la industria se trabaja mucho con lo que son los aditivos o mejoradores, también se les dice, que lo que hacen básicamente es fortalecer el gluten. Algunas son ciertos tipos de sales, lo que hacen son fortalecer el gluten. ¿Y cuál es, digamos, la consecuencia de eso? Bueno, justamente la consecuencia de fortalecer el gluten es que la masa se expanda más, que la masa retenga más humedad. Por lo tanto, piensen que en producción, o sea, cuando uno hace 1 kilo de harina en su casa, por ahí ve que la masa se va a expandir más si uno usa un aditivo, pero cuando uno hace 1000 kilos de harina, de a 100 kilos de harina el amasado, van a ver que la diferencia es mucho más grande porque por ahí pueden ponerle un 10% más de líquido. Entonces, como consecuencia, si el pan lo venden por peso, bueno, van a tener más producto, digamos, para vender, por lo tanto va a tener más rentabilidad. También el aditivo lo que hace es, además de fortalecer el gluten, que básicamente fortalece el gluten, pero piensen, si alguna vez vieron una panadería o cómo se trabaja, a veces las masas, no digo que sean maltratadas, pero requieren o sea, se les termina haciendo un cierto maltrato. O sea, de repente uno hace los panes y los fermenta al máximo punto, bien punteados, y en panaderías van a ver que van con carros y los llevan hasta un horno, y en ese movimiento del carro y todo es como si uno estaría con la placa ya con el pan fermentado, moviéndolo, y eso, si les pasa en su casa, van a ver que el pan tiende a bajarse. Si está en su punto máximo, probablemente se baje un poco o se arrugue todo. Bueno, esos mejoradores permiten que no suceda eso, ¿sí? Y que en el horno se expandan mucho más. No digo que sean buenos, son productos químicos, son aptos para el consumo, pero bueno, hoy son aptos para el consumo. No sé cuándo, dentro de unos años no sé qué va a suceder. Pero yo no aconsejo usarlos, lo que digo es que para eso están, y que básicamente a lo que apuntan esos aditivos es a fortalecer el gluten. Nada que ver con el tema de los digamos, de los productos que hacen que el pan dure más tiempo. Más tiempo me refiero a más tiempo en condiciones óptimas de consumo. Hay otros productos que son anti-moho, que evitan el desarrollo de hongos, ¿sí? En este caso, básicamente, el tema del gluten. Así que quería dejarlo bien más o menos en claro que eso, justamente, para cualquier pan, bueno, obviamente pan con levadura, no hablamos de panes para celíacos, otro mundo. Vamos con esto, o sea, el pan para celíacos utiliza harinas sin gluten, diferente. Fíjense que el levado de una masa con levadura biológica justamente es un levado biológico. Necesitamos que cuidar a la levadura. ¿Para qué? Para que se reproduzca, para que consuma glucosa, libere dióxido de carbono, y necesitamos tener ese gluten para que retenga ese gas. Así que es muy importante en panadería el tema del gluten, o sea, desarrollarlo bien. Si una masa la masa 1 minuto, le va a faltar amasado, o sea, tiene un potencial de gluten que no está desarrollado, ¿sí? Ahora, si uno la amasa 5 horas, es lo mismo, no va a desarrollar más gluten del que tiene la harina, ¿sí? Yo después les voy a dejar un videito también, así acá pegadito, así ya lo ven, algo que se llama prueba de gluten, que es simplemente hacer una masa o sea, harina y agua simplemente al 60%, o sea, 100 gramos de harina, 60 de agua, sin sal, sin levadura, sin azúcar, por supuesto, sin malta, sin nada. Lo amasan bien para desarrollar bien el gluten y después lo lavamos. Como la proteína no se diluye, no la pueden lavar, entonces la ponen en un colador, en un chino, donde quieran, lo lavan con agua fría y lo que se va a salir es el almidón, va a salir como un agua blanca, una leche. No es leche, es el almidón básicamente, pero les digo a la vista parece leche. Lo lavan bien. Una vez que lo lavan van a ver que queda como una cosa media como grisácea, con agua fría, una cosa media grisácea. Lo escurren bien y lo pesan y van a notar ahí la diferencia. Yo por eso hice las pruebitas entre la harina 3 ceros y la 4 ceros, o la harina panadera y la harina pastelería, que tiene más gluten, ¿sí? O sea, es como una forma de comprobar empíricamente que una harina tiene más gluten que la otra.
Pero bueno, eso que van a ver ahí es el gluten. De hecho, si quieren ese gluten, lo pueden dejar descansar. O sea, lo dejan de un día para el otro, tapadito en la heladera, como quieran. Y van a ver que después se estira muchísimo, porque es la cadena de proteínas, eso, ¿sí? Y inclusive si lo ponen al horno van a ver que se infla mucho y queda todo como una red. Para algo experimental, si lo quieren hacer. Después, no sé si alguna vez vieron, en general los veganos, bueno, en general no, los veganos no consumen ninguna proteína animal. Y a veces suplantan esa proteína animal por algo que se llama seitán. No sé si lo han visto alguna vez. Acá en Argentina, en algunos supermercados lo venden. Viene como un tubito, como si fuera un embutido. Más o menos, tengo una idea. Que es básicamente el gluten. El gluten ese uno lo puede cortar y saltear como si fuera pollo. Nada que ver, ¿no? Pero y bueno, lo saltean en un salteado, digamos, y es como una esponjita, así que absorbe los sabores, por ejemplo, si le ponen salsa de soja o aceite de, no sé, sésamo, lo que quieran, absorbe esos aromas y bueno, y reemplaza, entre comillas, reemplaza a la proteína animal en el caso de los veganos. Así que fíjense todas las utilidades que tiene el gluten, ¿no? Así que es muy importante amasar bien una masa. Los descansos también son muy importantes, ¿no? Para que también, digamos, la red sea pareja, digamos. Pero bueno, básicamente, amasar bien una masa, hidratarla por lo menos con el 60% de líquido. Si uno quiere que esa red sea una masa elástica, no se peguen las manos. A veces visualmente uno puede darse cuenta cuando la masa está, digamos, el gluten se desarrolló completamente, cuando la masa está lisa en lo que es toda la masa, no está rugosa, está lisa, es elástica. Así que bueno, son ideas básicas de cómo se pueden dar cuenta cuando el gluten está bien desarrollado, y bueno, de esa manera tener primer punto ese, y como siguiente punto que el pan desarrolle bien, o sea, fermente bien, haga una buena cadena de proteínas, un buen alveolado. Así que bueno, les dejo ese videito y cualquier dudita me preguntan, no hay drama. Habían surgido algunas dudas con el gluten, entonces por eso los lunes, como hago videitos así de consultas, les dejo este video y bueno, espero que lo aprovechen. Les mando saludos y bueno, gracias. Cualquier cosa se suscriben, nos vemos.